Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña Iván José Armando Páez Ramírez. Iván es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Él realizó una investigación titulada Ser padre en Sinaloa, cambios y permanencias del ejercicio de la paternidad de 3 generaciones de Culiacán. Y justamente para platicar de esta investigación está con nosotros Iván José Armando Páez. Iván José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días al auditorio. Pues muchas gracias a Reporte 100 y al Colegio de Sonora por este espacio. Y pues estoy bien, un poco nervioso, pero bien. No lo vas a negar, eres de Sinaloa. Sí. El acento te delata. Ok, bueno, a veces me dicen que no, pero en fin. Sí, el acento de Sinaloa y el de Sonora y el de Nuevo León son como que muy característicos, muy característicos. Por eso la investigación centrada en Culiacán, centrada en Sinaloa, sobre las paternidades. Por eso de que... ¿Cuál fue tu pregunta? Perdón, o sea, por eso la investigación, eres de Sinaloa, Ah, sí, claro, sí, definitivamente, bueno, la investigación obviamente es por otras razones también, pero sí me interesaba mucho explorar aquí en Sinaloa, porque específicamente en Culiacán, porque no es un trabajo que se haya hecho tanto, no digo que no se haga, pero por ejemplo ustedes tienen a Guillermo Núñez, por poner un ejemplo, claro, quien es pues toda una institución en el tema de las masculinidades, ¿no? Ahí en Hermosillo, en Sonora, que por cierto pues es uno de mis lectores, ¿no? Forma parte de mi comité de tesis. Sí, ¿por qué estudiar las paternidades? Bueno, mira, es un interés que no es nuevo, o sea, no es a partir, digamos, de algo académico, científico. Desde, te puedo decir, adolescente, desde niño, logré darme cuenta de esas diferencias que había entre lo que hacía un papá y una mamá. Y me llamaba mucho la atención que mientras ellas, por ejemplo, barrían, trapeaban, no sé, sacudían, hacían todas las labores de la casa, e incluso algunas trabajaban de manera remunerada, los papás, y entre comillas lo voy a decir, solamente trabajaban, ¿no? O sea, para llevar el dinero a la casa. Entonces me llamaba mucho la atención eso, porque también observaba que no era como que en todas partes, y eso como que me llevó a preguntarme, pues ¿qué es ser papá, no? Definitivamente veía esa como disparidad. Y ya un poquito más en lo académico, que me llevó, pues precisamente en mi entorno, saber, en mi entorno, pues ver si en Culiacán permanecen, por ejemplo, o qué ideas prácticas, símbolos, actividades del ejercicio de la paternidad permanecen y cuáles cambian, ¿no? De ahí sí, la idea de hacer un estudio pues transgeneracional. Sí, ¿qué podemos entender por paternidad? Bueno, desde la literatura que yo reviso, te puedo decir que se entiende la paternidad como un elemento de la identidad masculina. Esto es muy importante porque para considerarse hombre eso significa, pues, es muy importante. Esto constituye, pues, por lo tanto, una prueba de virilidad. Se construye socialmente, y está supeditada a un contexto y a un momento histórico específico, o también, por ejemplo, a la experiencia individual de una persona. Eso significa que, pues, ser papá no es para todos a lo mejor lo mismo, ¿no? O sea, no todos van a ser iguales. También pertenece eso, pues, a una cultura, a una condición económica, por ejemplo, particular. Puede ser de dimensiones biológicas, reproductivas, económicas, afectivas y de autoridad. Lo podemos asociar, por un lado, pues, a poder, a trabajo, jefatura de familia, proveeduría, y por otro también a labores de crianza, a cuidados, guía, etcétera, ¿no? Puede ser un modelo de identificación personal que transmite saberes, seguridad, protección, formación en valores y disciplina, ¿no? Eso es lo que entendemos a partir de esta investigación, que es la paternidad. Sí, estudiaste 3 generaciones, 3 generaciones de paternidad. ¿Qué diferencias has encontrado? ¿En qué periodos, por ejemplo, estas generaciones? Ok, yo estudié a varones de entre 70 y 78 años, que a esa generación, vamos, yo la denomino en mi estudio como adultos mayores.
a varones de 46 o 52, que a ellos los denomino como adultos, y a varones de 24 o 28 años, que a ellos pues lo denomino jóvenes, ¿no? Así los diferencio yo en mi investigación. Cambios. O sea, boomers, serían boomers, generación X, si le ponemos generación, y 24, 28 ya no me queda claro si es millennial o ya no son millennials. Creo que sí siguen siendo millennials. Ya pues están en la parte última de los millennials, ¿no? Así es. Están en la parte, ya van a la generación Z más bien, ¿no? Casi, sí. Sí, ¿qué diferencias hay entre estas tres generaciones? Por ejemplo, mira, una que me pareció muy significativa, ¿no? Es que la forma, te decía hace un momento que te hablaba de la identidad masculina, y parte de la identidad masculina, algo muy importante es el ser papá, o sea, es una prueba de que, en otras palabras, pues funcionas, ¿no? Entonces es muy importante para los varones el ser padre. Entonces, pero lo que a mí me llamó la atención entre estas tres generaciones con respecto a eso es que ellos, por ejemplo, mientras la generación de adultos mayores deseaban ser papás, esto es algo que las tres generaciones lo tenían, ¿no? Que deseaban en algún momento de su vida ser padres. Pero mientras los adultos mayores esperaban casarse para poder hacerlo, los adultos esperaban casarse para poder hacerlo, pero además terminar sus estudios. Sin embargo, los jóvenes no esperaban ninguna de las dos cosas. O sea, ellos se casaron porque estaban esperando un hijo. Entonces eso me pareció un aspecto interesante, en donde pues quizás lo podamos interpretar como que ahí, digamos que no le dan tanta importancia a los jóvenes ahora, a algo que pudiéramos relacionar más con lo moral, ¿no? Con el cumplimiento quizás de una regla, como sucedía décadas atrás, ¿no? Sí, ahora Iván José Armando Páez Ramírez, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, ya siendo padres en la crianza, ¿qué elementos encontraste en esta investigación en la generación 70, 78, 46, 52, 24, 28, esta generación de adultos mayores, de adultos y de jóvenes? Sí, mira, por ejemplo, una situación que hay en las tres generaciones es que yo les pregunté también acerca de cuando ellos eran hijos. Y un aspecto que las tres generaciones coinciden en general, mayormente, es que ellos carecieron, digamos, de expresiones afectivas explícitas de parte de su padre. Entonces ellos buscaban no repetir esa situación. La razón por la cual sucedía eso era porque el papá pues pasaba más tiempo en la calle, ¿no? Quiero decir, trabajando. Entonces me doy cuenta que, y sobre todo pues en las tres generaciones, pero sobre todo la de adultos mayores, fue algo que tampoco lograron con sus hijos, mayormente o como lo deseaban. Sin embargo, ahí te puedo decir que el afecto, por ejemplo, es algo de lo que aún se carece, por decir, ¿no? Mayormente, ¿no? Sí. Y una particularidad también de eso es que si es hacia las hijas, no hay ningún problema, o sea, pueden expresarlo sin ningún problema los varones hacia ellas, pero si es hacia los hijos, entre más pequeños sean, es mejor, pero entre más, quiero decir, se da, pero entre más grandes lo sean, como que se va perdiendo. ¿Esto lo ubicas en ambas generaciones, adultos y adultos mayores? En las tres. ¿En las tres? Bueno, en las dos, porque te puedo decir que en las dos, quiero decir, adultos mayores y adultos. La diferencia con los jóvenes, que era lo siguiente que te iba a comentar, es que ellos tienen, sus hijos tienen entre 1 año y medio y 6. Entonces ellos, a decir de ellos mismos, a ellos se les facilita más el expresar el afecto en esas edades. Entonces digamos que ahí pudiéramos sacarlos un poquito de ese análisis, porque ellos están en un momento en el que no tienen dificultad para expresarlo. No sé si me explique. Pero la otra parte importante en cuanto al afecto, de lo que te estoy comentando, es que, y ahí sí incluimos a los jóvenes, es que, pero sobre todo a la generación de adultos, es que, por ejemplo, los adultos mayores, hay un señor que me contesta así tal cual: yo no aprendí eso en mi casa y no lo sé hacer. Pero por ejemplo, los adultos dicen: es algo que no aprendí en mi casa,
pero lo que hago ahora con mis hijos me ha tocado aprenderlo, o sea, están dispuestos a hacerlo, no sé si me explique, cosa que sucede también con los jóvenes, pero que te repito, se puede observar mayormente con los adultos porque a los jóvenes, insisto, a decir de ellos mismos, se les facilita más por las edades de sus hijos, o sea, entre más bebés, más niños, más chiquitos sean, pues quizás lo relacionen más con la ternura, ¿no? Y se les facilita hacerlo, expresarles, no sé, darles un abrazo, darles un beso, decirles te quiero, te amo, etcétera, ¿no? Sí, esta investigación, doctor Iván José Armando Páez Ramírez, puede ser útil para psicólogos, para psiquiatras, puede ser útil para los propios padres o para los hombres que quieren ser papás. Definitivamente, claro, o sea, yo lo veo de esa manera porque, por ejemplo, en la investigación podemos notar y podemos ver esas diferencias que te digo, y por supuesto que podemos, a partir de la lectura, ¿no?, de esta tesis, pues saber en dónde nos ubicamos cada quien, ¿no? O sea, sí. Dentro de cualquier campo que estemos o dentro de cualquier rol que desempeñemos, ¿no? Sí. Iván José, ¿dónde podemos encontrar el resultado de esta investigación? Bueno, pues la tesis la pueden encontrar fácilmente en el repositorio de tesis de la biblioteca del Colegio de Sonora. Ahí pueden ustedes leer la tesis de manera completa. Sí. Vamos a buscarla, Iván José Armando Páez Ramírez. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta conversación, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, sobre esta investigación Ser Padre en Sinaloa, cambios y permanencias del ejercicio de la paternidad de 3 generaciones de Culiacán. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Gracias, hasta pronto. Reporte 100.